Estamos iniciando, hemos charlado o iniciado el día de ayer con la fiesta de la Santísima Trinidad y es bueno para nosotros tenerle presente. Kevin Barajas, saludos, jefe. Pidamos también por don Ramón que murió, dice Chayito Sánchez. Vamos a pedir por ese señor don Ramón. Por Alfredo Pineda, que también se está conectando, vamos a darle la bienvenida. Ingrid Merlos, gracias. Y Moresan también se está conectando. Raulito Vázquez. Rosa Sánchez Sanguiano, gracias. Vamos a iniciar, esta semana se nos invitó a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad, y esta fiesta está marcándonos a nosotros una realidad que me gustaría que todos estemos atentos. No sé si todos estuvieron ayer atentos a la Eucaristía. Digo atentos, ¿verdad? Porque me voy a poner de pie para que me vean la cara, porque luego dicen que no me ven. No sé si estuvieron atentos a la Eucaristía, pero ayer en la fiesta de la Trinidad nos hablaba no solamente de que conociéramos el misterio de la Santísima Trinidad, que era 3 personas y un solo Dios verdadero, en tres personas y una sola sustancia. Pero las lecturas de ayer nos daban a conocer un mensaje que hay dentro de esta realidad y que Dios nos está invitando a profundizar a nosotros, y es el misterio justamente de entrar en comunión con Dios. Este punto es el que quisiera que nos metiéramos a profundizar, porque me ha llamado la atención. Y las lecturas ustedes van a ver que están orientadas allá. Las lecturas no solamente hablan en los momentos que actuaron cada una de las personas de la Santísima Trinidad, sino que de fondo nos están hablando de comunión. La comunión con la Santísima Trinidad. ¿Y cómo lo noté? Bueno, lo noté de la siguiente manera. En la primera lectura del día de ayer, que era el encuentro de Moisés con Dios, aparte de que dice, ya lo hablaremos ahorita, que Moisés subió a un monte, pero el punto central allí era que estando Moisés en el monte con las leyes, con las tablas de la ley, dice allí que Moisés invocó a Dios y que Dios bajó y se puso delante de él. Eso me gustó mucho, o Dios me hizo que pusiera atención en esa palabra. Dios bajó y se puso delante de Moisés. A renglón seguido ocurre otra cosa. Dice que Moisés pronunció el nombre de Dios, y después de haber pronunciado el nombre de Dios, dice que Dios pasó. Qué curioso, ¿eh? Fíjense. Dice, Dios pasó y dijo Dios, yo soy el Señor. Se define quién es. Yo soy el Señor, clemente y compasivo. Algunos lo recordarán, otros es bueno darle una leidita. Dice, yo soy el Señor Dios, clemente y compasivo. Soy paciente, misericordioso y fiel. Pero dice que cuando Moisés sintió a Dios o experimentó a Dios que estaba pasando, se postró en tierra y le dijo a Dios, si he hallado gracia a tus ojos, ven con nosotros. Y dice Moisés, Señor, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, de dura cabeza.
perdona nuestros pecados. Acompáñanos. Esto está hablando de cómo Dios nos toma como su heredad, nos hace suyos. Hay otra partecita donde en el Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo. Ese amor es que Dios nos ama y se entrega a nosotros para que nosotros nos podamos entregar a Él, y nos da la capacidad de entrar en esa comunión. Dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que ninguno perezca. Es otra parte de que no se pierda, que no se condene. Y dice allí, para que ninguno perezca, sino que crea y se salve. Está hablando de comunión. Y la carta segunda, la segunda lectura, habla justamente, dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ya sé que a algunos les sonó la misa, ayer también lo decíamos, pero está poniendo justamente la base en lo que Dios está invitándonos en esta semana. Puede ser que otro año o en otro momento Dios, hablándote de la Trinidad, te pueda decir cuál es la misión de cada uno. Pero hoy, esta semana, nos está invitando a que nosotros podamos ser conscientes de la comunión que Dios nos está dando, de todo lo que Dios nos concede a nosotros. O sea, yo pensaba ayer, lo que sintió Moisés, lo que pensó Moisés cuando Dios bajó y se puso delante de él. Imagínense, digo, nosotros que somos muy dados a querer buscar a nuestros artistas preferidos y ponernos delante de él. ¿Qué sintió Moisés? ¿Qué pensó Moisés cuando vio a Dios delante de él? Cuando Dios pasó y le dijo, yo soy el Señor Dios, compasivo y misericordioso. Cómo la carne de Moisés se estremecía de alegría. Sentir que Dios estaba pasando. Qué amor tan grande, qué experiencia tan fuerte. Moisés habla de Dios porque ya lo vivió, porque lo está disfrutando. Esto es lo que Dios nos está invitando esta semana. Voy a repetir la frase para que la podamos tener en la semana. La frase es: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, esté conmigo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Que, como dijo Moisés, que Dios te conceda su favor. ¿Qué significa eso? Que la redención venga para ti, que la salvación sea tuya. Que Dios diga, yo doy la cara por ti. Eso significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Buena pregunta y buen momento. ¿Tú experimentas la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Está contigo? Porque así dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, esté con ustedes. Yo la siento, yo la experimento, yo soy testigo de esa gracia. Que el amor de Dios nuestro Padre esté con ustedes. Oye, qué cosa tan grande. O sea, el amor de Dios está en mí, está conmigo. ¿Qué es esta alegría tan grande? ¿Qué es este regalo? Que la comunión del Espíritu Santo, o sea,
que el Espíritu Santo esté uno conmigo. Seamos uno, esto es la comunión, ser uno. Hay mucha tela por cortar allí, ¿verdad? La vamos a ir profundizando en la semana. Entonces vamos a meternos a profundizar nosotros eso, a profundizar qué significaría que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo esté con nosotros. Que todos los beneficios de Dios están conmigo. Eso significa, significa que Dios no nos abandona. Que Dios nos está asistiendo. Quiero entonces con esa conciencia que nosotros podamos sumergirnos esta semana. Tú y yo podemos disfrutar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo podemos saborear y disfrutar que el perdón de Dios está para mí. Estoy intentando junto con ustedes traducir eso, o sea, no lo vamos a dejar pasar, digo para que se lo sepan. Tenemos que saber qué significa eso y les investiguen qué significa la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. ¿Qué es la gracia? ¿Se acuerdan? Sí, la gracia santificante, la gracia vivificante. ¿Qué es eso? Porque nuestros padres y abuelos manejaban ese término de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas? ¿Qué significa que el amor de Dios esté conmigo? ¿Que Dios me ama siempre? ¿Que Dios me ama en toda situación? ¿Que Dios me ama profundamente? ¿Qué significa que el amor de Dios en mi vida concreta esté? Que el amor de Dios está a pesar de mis fallos, errores. ¿Qué significa que estoy en comunión con el Espíritu Santo? O que el Espíritu Santo esté en comunión conmigo. ¿Qué es? Y vamos a investigarlo y léanlo, porque no vamos a perder la gracia. Nosotros no vamos a caminar sobre las perlas, Es importante. Es importante que lo sepamos y lo tengamos claro nosotros. No vamos a dar pasos por saber. Nosotros nos acercamos a Dios para vivir, para disfrutar, para que nuestra vida sea conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, no vamos a dar pasos. Hay que ganar profundidad. ¿Qué significa? Y ya que investigues, lo vamos a ir viendo en la semana, pero me gustaría que todo lo vayamos trabajando. Y ya que lo investigues, pregúntale a Dios. Y eso en mi vida concreta, ¿cómo se vive? ¿Cómo se aprovecha uno? Porque mucha gente dicen que es una ofensa ser un desgraciado, o sea, sin gracia. Y luego a otras personas le dicen, ay, me cayó en gracia. ¿Qué es gracia? Ya les dejé picados, ¿verdad? Es importante. Vamos a profundizar y vamos a empezar. Pero me interesa porque al final de la semana esta bendición, estas palabras las vamos a sacar provecho, para que vamos a entender por qué Dios y cómo Dios busca nuestra comunión. Fíjense, la primera lectura que vamos a tomar el día de hoy y que empezamos y continuamos profundizando con la comunión, la gracia, el amor y la comunión, pues hoy es tomado del primer libro de Reyes, capítulo 17 del 1 al 6. Primer libro de Reyes, capítulo 17 del 1 al 6. Algunos ya lo habrán leído,
pero quiero que lo tengamos a la mano y que le demos nosotros nuestras vueltas. Es una lectura que no se va a entender a la primera. Y no se va a entender porque tiene un contexto más grande. Si ustedes lo leen antes, van a entender por qué se dice lo que se dice allí. Pero ¿por qué? Puras preguntas se da. ¿Por qué Dios, por medio de la iglesia, nada más me está diciendo que lea este pedacito? No me lo dice de embalde, me lo está diciendo porque hay un mensaje. Y el mensaje no lo voy a inventar yo, lo voy a escuchar. Entonces, Primera de Reyes 17 del 1 al 6, pónganse listos. Dice aquí: por aquel tiempo el profeta Elías, la palabra profeta es importante también, los voy a poner a chambear, o sea, hay que trabajar aquí. ¿Qué significa la palabra profeta? A alguno le podrá sonar, sí, pues el que habla en el nombre de Dios. Profeta, el mensajero de Dios. Profeta, la sucursal o el representante de Dios o de un ser divino. Es bueno investigarlo y es todo eso lo que hemos dicho. Aquí dice, el profeta Elías, el que habla en el nombre de Dios, la boca de Dios. El profeta Elías, del pueblo de Tisbé, o sea, que está hablando de un hombre que está en comunión con Dios. El profeta, el que escucha y habla, escucha a Dios y Dios habla por su boca. Y aquí quiero recordar una cosa: profeta no es el títere de Dios. Hay mucha gente que dice, es que Dios usa a la gente. Dios no usa a la gente, Dios es muy respetuoso y nos permite ser libres. Recuerden a la Virgen María y pueden leer la vida de cualquier profeta. Dios siempre se acerca y habla y conversa con la persona, si la persona le quiere entregar su vida. Jeremías, cuando Dios lo llama y él dice Jeremías, es que la voz de Dios era más fuerte, me sedujiste y me dejé seducir. La Virgen se le aparece el ángel y le dice el ángel, alégrate María, el Señor está contigo. ¿Qué significará aquel saludo? Y luego la Virgen terminará diciendo que se haga en mí como tú has dicho. Dios cuenta siempre con la libertad. Quiere decir que cuando Dios habla a un profeta y por medio de un profeta, es un Dios que tiene una amistad y un amor de predilección por esa persona. Y esa persona podemos ser tú y yo. ¿Sí? Es importante. Nosotros estamos en una amistad. Dios nos está diciendo, quiero que entres en comunión conmigo. Quiero que recibas todo lo que yo soy y tengo. Quiero que disfrutes las promesas, mi amor, mi entrega, todo lo que soy. Por eso Dios, cuando Dios pronuncia en el interior de Moisés diciéndole, yo soy el Señor Dios. ¿Qué? Soy el Dios compasivo y misericordioso, que tiene compasión. La palabra compasión, a lo mejor esta semana nos vamos a meter con mucho de conocer palabras, pero necesitamos. La palabra compasión significa padecer con. ¿Qué se está significando esto? Que Dios te está diciendo, de todos tus padecimientos, tus debilidades, yo padezco contigo, yo cargo contigo, vivo eso mismo contigo. Yo soy el Dios compasivo, el Dios que está viviendo todas las situaciones contigo. No estás viviendo las cosas solo, no estás abandonado ni arrojado, decíamos la semana pasada. Dios participa de tu dolor, de
dolencias, de tus heridas, de todo lo que estás sintiendo, tú y tu familia y todos los seres humanos. Es el Dios compasivo, pero no solamente es compasivo, misericordioso. ¿Qué es la palabra misericordia? El amor a la miseria. Mi amor lo vuelco sobre tu pobreza. Mi amor te sana tu debilidad. Guárdense esto, porque con esto van a entender el evangelio. Dios es misericordioso, es la riqueza que abaja a la pobreza y la levanta. Entonces, el profeta es aquel que ya ha experimentado todos estos gozos en su corazón. El Dios que le ha perdonado sus pecados. El Dios que siempre ha sido fiel. Dirá Pablo, nosotros podemos ser infieles a Dios, pero Dios permanece fiel. Entonces, este es un hombre que se ha dejado amar por Dios como muchos hombres y mujeres en la tierra y a lo largo de la historia. Es de un pueblo llamado Tisbet en Galaad. Este hombre de Dios se dirige hacia el rey que se llama Ahab y se acerca a él y le dice una cosa, mensaje de Dios. Dice, juro por Dios, o sea, Dios está hablando por mí. Esto significa, por eso dice que no, el mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano, no le pongas a Dios cosas que son mentiras o que Dios no ha dicho. Dice entonces el profeta, juro por Dios, Dios pronuncia por mi boca lo que está aconteciendo. El Señor de Israel, a quien yo sirvo, aquel Señor que mi vida es suya, aquel que yo soy feliz entregándole mi vida. Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo. Qué grande sería para nosotros esto, ¿verdad? Imagínense nosotros hablar en el nombre de Dios. Mucha gente habla en el nombre de la rabia, de la pereza, de la envidia, de la maldad, de la prepotencia, de la soberbia. Nosotros muchas veces como cristianos hablamos en el nombre de otras cosas, pero no de Dios. Por eso justamente aquí está hablando de esto. Dice aquí el profeta, juro por Dios, Dios habla por mi boca. ¿Qué es eso que Dios está hablando por mi boca? Que Dios tiene un mensaje para el pueblo o para la otra persona. Si nos detenemos, podemos darnos cuenta que muchas veces le tapamos la boca a Dios. Nosotros, muchas veces, nuestra falta de oración, de comunión, nuestra falta de vida de oración, hace que le digamos a Dios, tú cállate. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte, sin embargo es verdad. ¿Cuántas veces yo he hablado en el nombre de Dios? A mi esposa, a mis hijos, a mis papás. ¿Cuándo yo he hablado en el nombre de Dios? Muchas veces como sacerdotes, ¿eh? Oye, tú vienes a hablarnos en el nombre de Dios, lo que Dios quiere o lo que tú quieres. Señor, aquí es donde yo vuelvo a resaltar. Ya desde ayer el Señor nos decía, una vida de oración. Hay muchos cristianos de nombre. No, pero con nuestro título y nuestro letrerito en la puerta. Este hogar es católico, no admitimos.
Ni digas eso, eres vergüenza. Una persona verdaderamente católica se ve, no porque lo anden preguntando, se ve en su comunión con Dios. Eso, y es de nuestro bautismo: sacerdote, profeta y rey. Somos nosotros quienes estamos llamados a entrar en esa comunión con Dios, a poder experimentar a Dios para que Dios hable por nosotros. ¿Por qué creen ustedes entonces que en la lectura de ayer Moisés le dice: Señor, si he hallado gracia a tus ojos, acompáñanos? Sé tú el guía del pueblo, sé tú el guía de mi familia. Hoy nosotros tendríamos que decirle a Dios: oye, Señor, yo he hallado gracia a tus ojos. Señor, si yo he hallado gracia a tus ojos, acompáñame, acompáñanos, mira el mundo, acompáñame. ¿Cómo saber si tú y yo hallamos gracia a los ojos de Dios? Si alguno de ustedes guarda mi palabra, es porque me ama. Y si tú guardas mi palabra, que significa si tú vives mi palabra, mi Padre te amará y vendremos y haremos morada en ti. ¿Cómo sé si yo he encontrado gracia a los ojos de Dios? Por mi humildad, por mi cercanía, mi amor a Dios, por mi fe al acercarme y creer la palabra y empezarla a vivir. ¿Por qué Moisés halló gracia ante Dios? Porque Moisés guardaba la palabra y la vivía y así la compartía. Aquí el profeta dice, hablando en el nombre de Dios, le dice al rey: juro por Dios, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, si yo no lo mando. Está hablando en el nombre de Dios. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo le encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Fíjense lo que está expresando. Primero da el mensaje de Dios y dice: en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo lo mando. Ya está dando un mensaje de Dios, una profecía. Pero, ¿por qué Dios manda esto? ¿Por qué dice Dios que no mandará lluvia ni rocío? Y luego a renglón seguido le dice al profeta: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente Querit. Hay algo muy curioso allí. ¿Por qué Dios al profeta le dice que se vaya y que lo va a alimentar? Que él no pasará necesidad. Y sin embargo le dice al rey que va a pasar necesidad del rey y todo el pueblo. ¿Se entiende? Desde lo que estamos diciendo, desde esa comunión. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos y haremos morada en él. Si alguno me ama, recibirá la salvación. Es que es el misterio de la salvación, el misterio de la providencia. Viene en el amor a Dios y en el recibir el amor de Dios. Aquí está la clave. Mucha gente se acerca a confesar, mucha. Pero yo he notado que hay algunas personas que cuando se acercan a confesar y se les da la absolución,
siguen cargando con el pecado. Es una cosa que a mí me duele mucho. Pero si ya te di la absolución, ya te absolvieron otros padres, ¿por qué vienes a repetir el pecado? Es que me sigue doliendo. A ver, espérate. Es que Dios ya te perdonó. Él o la que no se perdona eres tú. El que no quiere recibir eres tú. El que no quiere dejarse perdonar y amar eres tú, soy yo. Por eso, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está contigo. Recíbela. Dios te la está concediendo. Recuerden siempre, Dios no nos lo da porque nos portamos bien, sino porque es infinita su misericordia. Recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Recibe su perdón. Recibe su sangre preciosa. Recíbela. Nútrete de la gloria, nútrete de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca te la va a quitar. ¿Por qué el pueblo tiene que padecer? No, el pueblo no padece porque quiere. Digo, porque Dios quiere, sino porque el pueblo quiere padecer. Dios nos ayuda a quitarnos todos los problemas, nos ayuda el Señor a luchar en medio de las situaciones. Somos nosotros los que muchas veces nos acarreamos situaciones y sufrimientos. Este punto es clave para nosotros. Estamos tocando un punto en el cual dudamos de nuestra fe, en el cual nosotros pasamos necesidad. ¿Se acuerdan hace unas semanas que decíamos justamente esto? Muchas veces yo paso desiertos, me siento árido, me siento seco, no siento la presencia de Dios, no porque Dios no esté, sino porque yo me cerré a Dios, porque yo alejé a Dios, no por mi pecado solamente, sino porque no me acerco a su perdón. Porque creo que es más grande mi pecado, mi maldad, mis torpezas, porque muchas veces pienso que es más grande la maldad que Dios, cuando no es cierto. Este es el punto. ¿Por qué el pueblo pasaba sequedad? Porque el pueblo quería. ¿Por qué el profeta no pasaría? Porque el profeta se abría. Y al abrirse recibe. Fíjense qué bonito, qué providente es Dios con el profeta. Vete al torrente Querit, sí, y allí le mandaré a los cuervos que te lleven de comer, de almorzar y de cenar, y beberás agua del torrente. El profeta no pasó necesidad. El profeta estaba contento. Ya miraremos qué pasa cuando se seque el torrente Querit. Pero Dios asiste. Dios es providente, Dios es abundante. Ay, lo mismo de Moisés. Soy compasivo, yo cargo con tus problemas, yo te ayudo, pero déjate ayudar por el amor de Dios, déjate perdonar, déjate querer. Muchas veces físicamente y emocional, intelectual y espiritualmente pasamos enfermedades porque no nos dejamos nosotros ayudar. Somos muy macetones. Somos muy cerrados. Si yo no lo controlo, si yo no lo comprendo, es que confiar, creer, ay no, es que la ciencia dice que tiene que ser comprobable. Pues friégate pues. Porque si se te está dando, digo, eso nos pasa con Dios, también nos pasa entre nosotros, Muchos jóvenes pasamos penurias porque no nos fiamos de nuestros padres. Muchos jóvenes y personas nos damos en la cabeza y a veces golpes muy duros porque no somos capaces de confiar y de dejarnos ayudar y querer.
Hoy recordaban, y ayer se recordaba, cómo San Agustín, queriendo entender el misterio de la Santísima Trinidad, y cuenta que pues él iba por el mar, queriendo comprender cómo es eso de 3 personas, un solo Dios, y que vio a un niño que agarraba con un baldecito agua en el mar, iba y le echaba un pocito, y así. Niño, ¿qué estás haciendo? Quiero meter todo este agua en este pocito. Mi hijo, eso es difícil, eso es imposible. Y volteó el niño y le dijo, pues es más difícil que tú quieras meter el misterio de la Trinidad en tu cabeza, a que yo meta esta agua en este pocito. Muchas veces nosotros queremos saber cosas de Dios, queremos tener cosas de la vida y no confiamos, y por no confiar no disfrutamos. El profeta estaba bien atendido y el pueblo pasaba necesidad. Muchas veces mi familia pasa necesidad porque nosotros no nos ponemos a hablar con Dios, porque no nos sentamos y nos abrimos. Vuelvo al tema. Tú, yo, como papá, como mamá, como creyente, ¿Dios tiene un espacio? Voy a pasar al Evangelio, porque aquí hay algo que se repite de ayer de Moisés. ¿Qué hay que hacer para eso, hermanos? Moisés ayer decía que Moisés había subido al monte Sinaí, al monte de Dios. Quiere decir que si Moisés había subido, había trabajado la fe, se había puesto en disposición para encontrarse con Dios. ¿Cuántos de nosotros llegamos corriendo a misa? ¿Cuántos de nosotros estamos en misa? A ver, ¿quién entra? ¿Quién sale? A una hora, por la tele. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo la misa? Apágame los frijoles. Saca el perro. Oye, estás en misa. Me decían estos días una familia. Padre, vamos a ver la misa, y todos salen en chanclas, en pijama, unos están hasta en la cama rascándose la panza. ¿Tú crees que es la mejor forma de encontrarnos con Dios? Disponernos para encontrarnos con Dios. Si tú y yo nos enojamos, como decíamos ayer, porque estamos con el celular, ¿acaso crees que podremos encontrarnos? Subir al monte es prepararnos. Aléjate del mundanal ruido, aléjate de las preocupaciones, deja para otro momento tus ocupaciones, dedícale un tiempo a Dios, para que nosotros verdaderamente podamos recibir de Dios la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, si en el templo no lo hacemos, ahora menos? ¿Cuántos de nosotros escuchamos las lecturas y se nos olvidan? No es el sacerdote que alimenta mi alma, No es la explicación que da. Es la palabra de Dios, Él me ayuda. Pero es la palabra de Dios, estar atentos, a ver, céntrate. Compartíamos estos días. Hay misas que dices, ay, qué bonita misa. Pero fue bonita no porque el Padre habló bonito, sino porque tú y yo estábamos dispuestos, preparados para alimentarnos. ¿No te ha tocado justamente eso, que cuando tienes problemas vas a misa o rezas y sientes a gusto, te sientes escuchado? Porque estabas preparado. Jesús subió al monte. Dios sube al monte también para enseñarnos, para encontrarse con nosotros.
Dios se prepara para encontrarse con nosotros. Nosotros necesitamos prepararnos para encontrarnos con Dios y disponernos a recibir, para que Dios y yo seamos uno solo, para que todo lo mío sea de Dios y lo de Dios sea mío. El Evangelio así empieza. Dice Jesús, aquí, Jesús vio a la muchedumbre y subió al monte y se sentó. Se sentó para enseñar. Entonces se acercaron sus discípulos y comenzó a enseñarles. ¿Cómo nosotros recibimos? La medida en que me dispongo. Si tú y yo nos disponemos, hermanos, hagan sus círculos de Biblia en la casa. Que todo mundo se calle, apague sus celulares, la tele. Prepararnos. ¿Vas a ver la misa? A ver, vamos a guardar silencio un momento. No llegues corriendo. Prepárate. Dios también merece respeto, ¿no? Que no estemos distraídos. Si Dios se prepara para encontrarse con nosotros, ¿por qué nosotros no hemos de prepararnos para encontrarnos con Él? Si Dios escucha todo lo que nosotros le decimos, ¿por qué nosotros no hemos de escuchar todo lo que Dios nos dice? Entonces, hoy Jesús va a hablar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se acercaron sus discípulos, se dispusieron y empezó a hablarles así. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios empezará a hablar de dicha. Dios aquí no está hablando de pobres. Dice, dichosos, eso es lo que dice aquí, dichosos los pobres. ¿Por qué un pobre es dichoso, Señor? ¿Por qué un pobre siempre está con la mano así, pidiendo? ¿Por qué un pobre siempre está buscando que le puedan dar? El rico no. Un pobre siempre está con la mano extendida. Dichosos los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos están abiertos a recibir lo que Dios les da. Porque de ellos es el reino de los cielos. Una pregunta para nosotros, otra más. ¿Yo soy pobre? Cuando me presento ante Dios, ¿me presento como un pobre o como un rico? ¿Me presento de a iguales o soy un pobre que está? ¿Cómo soy yo ese pobre? Dice aquí más adelante. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Cuando yo me presento ante Dios, me presento con mis necesidades para que Dios me dé. El tema que decíamos ahora. Yo puedo recibir el perdón. Yo puedo recibir la gracia y la misericordia de Dios. Yo puedo dejarme amar por Dios. Que claro se entiende ahora, ¿verdad? Por eso les decía, este tema que Dios trae. Dios está inquieto porque nosotros no hemos llegado a comprender lo que Él quiere. Dios está inquieto porque nosotros no estamos en disposición de escucharle. Porque muchos le hemos abandonado, porque muchos estamos entretenidos en muchas cosas y no estamos abiertos y dispuestos para recibirle. Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
¿Quién te consuela? ¿Quién recoge tus lágrimas? ¿Con quién vas a llorar? ¿Es Dios? ¿O le vas a llorar a las criaturas? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. No, yo no lloro, yo soy macho. Yo voy a aguantar. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Qué palabras tan grandes. Me imagino a Dios así con las manos abiertas, esperándonos. ¿No te gustaría ser dichoso? ¿No te gustaría disfrutar mi amor? ¿No te gustaría que yo te quitara todas esas cargas y todos tus pecados? ¿No te gustaría que yo fuera quien sanara y restaurara tu cuerpo? Permíteme acercarme. Permíteme. Dice Isaías 54, búscame ahora que me puedes encontrar. 56, perdón. Búscame ahora que me puedes encontrar. Llámame ahora que estoy cerca. Vuélvete a mí. Dios está haciendo el llamado. Dios está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos y más. Muy significativo el salmo de hoy. Siempre me cuidará el Señor. Es el Salmo 120. El Señor es el que me cuida. Si quieres disfrutar de las grandezas de Dios, tienes que dedicarle un tiempo a Dios. Y en el día, aunque estemos conviviendo con todos, instintivamente tenderemos a Dios. Primero Dios, si Dios quiere. Esto es tuyo, Señor. Gracias, Señor. Siempre en esa experiencia. Quiero profundizar otro más. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque su defensor es Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios es su abogado, su defensor. Qué bonito, que no tomar la justicia por nosotros mismos, sino que sea Dios el que sea nuestro juez, nuestro defensor. Es Dios quien nos ayuda y nos fortalece, es Dios quien nos asiste. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor, por este regalo. Hoy yo quisiera irles dejando en esta lectura e invitarles, insistirles. Dedíquenle tiempo a Dios. ¿Te gustaría ser dichoso? ¿Te gustaría ser feliz? ¿Te gustaría estar libre de tus cargas, de tus pecados? ¿Te gustaría que sea Dios quien te ayude? ¿Te gustaría que sea Dios quien te lleve a la verdad completa? Ábrete a Dios. Dedícale tiempo. Súbete, sepárate del mundanal ruido. Toma distancia. Agárrate de la palabra y dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame. Háblame, Señor, porque si yo te dedico un tiempo para hablar contigo, yo podré identificar tu voz en medio de tanta gente. Porque si yo te identifico, Señor, aquí y experimento tu amor, nunca dudaré de ti. Porque si yo te identifico, Señor, que tú eres fiel, yo jamás, Señor, te abandonaré. No me iré de ti porque eres mi refugio y mi fortaleza. Dame la gracia, Señor,
de estar como María a tus pies, disfrutando y saboreando todo lo que me das. Háblame, Señor, tu siervo te necesita. Haz, Señor, que yo descubra que he encontrado gracia a tus ojos. Háblame, Señor. ¿Tienes un problema? ¿Una enfermedad? ¿Un familiar herido? ¿Te preocupa la situación por la pandemia? ¿Te da tristeza, te agobia la violencia que se está suscitando y cómo se encuentra nuestro mundo? ¿Tú te gustaría encontrar solución para el cambio climático? Ábrete a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Ábrete, dedícale tiempo y enseña a tus hijos, a tu familia. Allí mirarás la grandeza y el actuar de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Disfruten, ábranse, estremézcanse con estas bellas palabras y dedícale tiempo. El Señor te bendice, hoy, mañana y siempre. El Señor está contigo.